¿Qué hay, gente? Sean bienvenidos a Inexplicable, el podcast donde tratamos de darle sentido a cosas que parecen no tenerlo, donde hablamos de asesinos en serie, fenómenos extranormales y todo lo que nos parezca inexplicable. Como cada semana le doy la bienvenida a mis compañeros de lo paranormal, los camaradas, a los tres miedosos, a los tres miedosos, en vez de mosqueteros, los tres miedosos. Sí, porque hacemos esto, somos unos miedosos y nos pasamos leyendo el tema equivocado legalmente. Yo me voy tramado de aquí siempre. Legal que sí, que sí, Man, de esto estábamos viendo esta película que salió hace poquito, Evil Dead, no sé si la han escuchado. No la he visto yo. Bueno, la estaba viendo mi esposa, y yo me acerqué y me puse a verlo un rato, tuve pesadillas, me levanté como 3 veces en la noche, sentí que me habían jalado las patas, al chile, y yo soy un tramado, la verdad. Yo también, a mí no me dan pesadillas, pero sí me tramo, digamos, como que ahorita, ese espejo, bueno, esta puerta, le hace el mismo reflejo suyo así. Sí, al chile yo me tramo con esas varas. Sí, yo me tramo cuando estoy solo aquí también. Entonces le doy la bienvenida a mi izquierda, como siempre, la enferma. ¿Todo bien? Todo bien aquí. Y siento que este tema, este compa, la verdad es que ha sido tan interesante o tan perturbador que teníamos la necesidad de seguir compartiendo o analizando un poco de su historia. Entonces estoy muy emocionado de lo que vamos a estar compartiendo de este hombre. Y a la diestra mía, el chino. Hoy es la infancia del ¿verdad? Hoy estamos con la segunda parte de Richard Ramírez, The Night Stalker. Uy, esa hora sí va a estar. Eso sí me cuadra a mí, la mentalidad de los maes y todo. Sí, esa es la parte más interesante. Entonces, un pequeño resumen, como recordamos la semana pasada hablamos de Richard Ramírez, de sus crímenes, de cómo quedaron las víctimas. Hasta ahora vimos que los policías ya tenían más o menos como una estructura de cómo actuaba, tenían la huella del zapato y ya estaban por ahí. Llegó una alcaldesa y pues se paseó en toda la investigación dando el retrato del mae. El mae tiró la única pista que tenían los oficiales, así que hoy vamos a ver el desenlace. Ok, entonces quedamos en que había un gran pánico ahí, ¿verdad? Y las personas optaron por mudarse de Los Ángeles a causa del terror que sentían todas las noches. Ningún lugar parecía seguro, debido principalmente a que Ramírez, que parecía atacar al azar, el investigador Franz Salerno y el oficial Carrillo comprendieron que el amplio operativo policial no iba a asustar al asesino. Si todo el mundo lo estaba buscando, Los Ángeles, en San Francisco, no tendrían reparos en mudarse a otro lado para continuar su caminata de sangre. Para demostrarlo, les había dejado un gran pentagrama dibujado en la pared del último lugar que atacó. Aún así, siempre existía la posibilidad de que cometiera algún error o surgiera alguna pista inesperada. Solo tenían que estar atentos, y pienso yo que solamente es, ya en esa etapa, ya es solamente tener paciencia, porque como hablamos al principio, siempre cae. Se vuelven nunca me va a pasar nada, que descuidados y empiezan a dejar todo. Sí, y me llama la atención eso, ¿verdad? Como la mente de los policías, ¿verdad? Tan metidos ahí. No, es porque realmente cuando ya capturan a este hombre, ¿verdad? Él se veía como tranquilo, ¿verdad? Realmente no se veía como asustado, ¿verdad? De pasar como toda su vida en la cárcel. Entonces realmente él le valía, ¿verdad? No le importaba si lo encontraban o no. Y me llama la atención eso, cómo los policías llegaban a entender a esa persona, de que él no le importaba si estaba siendo buscado por toda la gente, que la policía lo estaba buscando. Realmente no sé, si ustedes, no sé, hace algo tonto y ya se asusta que su mamá lo va a regañar. Sí, legal. Y este compa está siendo buscado por medio país y todo tranquilo ahí matando. Qué loco que ese compa no tenía como una enfermedad como ya reconocida o que ya oficial, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes de eso. De ahí sí, es que digamos, lo que hablamos en el capítulo pasado era que de ahí era maldad pura, el más, o sea, no tenía nada que perder. Sin nada de remordimiento tampoco. No tenía nada de remordimiento, y vamos a entender por qué ahorita que hablemos un poquito de la infancia. No se nos adelante, enferma.
Solo tenían que estar atentos cuando ello ocurriese, a pesar de que toda la comunidad estaba alerta tras el ataque cometido por el asesino de San Francisco. Este volvió a las andadas una semana después. El 24 de agosto robó un vehículo y se dirigió al sur. Escogió una casa al azar y se introdujo por una de las ventanas. Una vez dentro, se encontró con Bill Carlos, de 29 años, y su pareja Inés Erickson, seguido de 3 disparos en la cabeza. Y que estaba, bueno, después de eso, Inés fue violada y golpeada en diferentes ocasiones, mientras el asesino le decía al oído: soy el Night Stalker. Ay, qué más Qué loco, miedo, man. Sí, ya está como bien Ya estaba metido en el marcada, papel. ya, sí. Su patrón era como matar y no solamente tener ahí como violada a todo quien podía, ¿verdad? Sí, o sea, aparte ya le estaba afectando mentalmente la huila y todo. Sí, ya el mae le cuadraba ya la fama que le habían dado. Tras robar un par de objetos de valor y obligar a la mujer a decir que amaba a Satanás, le dijo que le contara a la policía quién la había atacado. Minutos después se marchó del lugar. Cuando la policía llegó, Bill continuaba con pulso y fue trasladado al hospital, en donde lograron salvarle la vida. ¿Y qué jeta, el man? Que le pegaron 3 balazos. La mujer, Chuma, qué suerte tiene ese madre. Madre, Los legal. balazos. Legal, qué jeta. ese man, imagínense, un sujeto de la vieja escuela, el man y se levantó y todavía iba a pelear con el man y todo. Pucha. No como ciertos jóvenes ahora que, bueno, eso es otro tema inexplicable. Que cletean el brete, ya dicen que no aguantan. Ay, Que las bicicletas eléctricas ya dicen que no aguantan. por eso cambian de camisa, que llegan hediondos. Qué madre. Todavía tenía pulso y fue trasladado al hospital, en donde lograron salvarle la vida. La mujer le dio a los oficiales una descripción completa del individuo que le había agredido, además del mensaje que les había dejado. No había dudas de que se trataba del mismo sujeto. Pero esa misma noche, un muchacho de 13 años había visto desde el jardín de su casa a un extraño sujeto vestido de negro, rondando por el sector. Poco después lo volvió a ver, utilizando en esta ocasión un Toyota de color naranja. El chico decidió anotar el número de la matrícula, quizá por mera intuición. Tras hacerse público el siguiente ataque, no dudó en entregar estos datos a sus padres, y estos llamaron inmediatamente a la policía. Pero sí, es que es cero cuidado, ¿verdad? Ya ni una camioneta blanca, negra, oscura, más así Lo que como fuera. naranja, oiganme ya. Sí. Y no, igual, este carajillo es un héroe legalmente, porque, o sea, ¿quién mente un chiquito va a decir, le va a apuntar la placa ahí, a ratos Al rato es esa pinta que andan buscando. esa pinta, sí. Decidió anotar el número de la matrícula, quizá por mera intuición. Tras hacerse público el ataque, no dudó en entregar estos datos a sus padres, y estos llamaron inmediatamente a la policía. La inesperada pista sería fundamental para la captura del asesino. Se descubrió que aquel Toyota había sido robado esa misma noche. Este aparecería 2 días después abandonado en Wiltshire, a las afueras de un McDonald's. Tras un profundo análisis, resulta evidente que el ladrón había hecho lo imposible por no dejar ninguna pista dentro del vehículo. Los investigadores estaban a punto de darse por vencidos hasta que en uno de los espejos retrovisores pudieron encontrar la huella dactilar de un dedo índice. Si bien esto podía parecer un gran avance, nadie aseguraba que el ladrón del auto fuese el asesino. Además, en aquellos años, buscar y comparar una huella digital era un proceso sumamente lento. La muestra fue enviada a California, en donde por medio de un método experimental tratarían de identificarla. Al mismo tiempo, el hallazgo de una de las joyas robadas en el ataque de la familia Pan, la cual había sido engañada y la cual se guardaba un recibo, dio el nombre de un sospechoso, Richard Ramírez. Y ahí lo encontraron. Ya tienen un nombre y una huella, ahora sí. Cuando los agentes buscaron su nombre en registros de la policía, encontraron la ficha de un tal Richard Leiva Muñoz Ramírez, un joven de 25 años nacido en Texas, adicto y con varios antecedentes por posesión, tráfico y consumo de estupefacientes. Oiga, pero estaba joven, oiga, 25 años y ya siendo loco. Le ha vuelto loco, el man decía. Pues está como en lo más y lo mejor en ese momento, ¿verdad? Ya buscado a nivel nacional, había matado a un montón de gente y ya tenía experiencia en hacer eso.
Y andaba haciendo lo que le daba la 25 gana años. prácticamente. Sí, generalmente, bueno, en los asesinos es como muy común que los maes no atacan tan seguido, digamos, por ejemplo, atacan ahí un mes, esperan a que baje la vara y regresan y duran años así. Este mae en 2 años creo que fue, empezó a matar y a matar y a matar así, o sea, en la misma noche se echaba 2, 3 personas de un ese solo. mae estaba loco. Entonces, imagínense. Y obviamente, si, bueno, la gente que está viendo y no sabía de este caso, buscan las fotos, es alguien drogadicto, o sea, no duerme bien, el mae se alimentaba de pura Coca-Cola, chocolates, dulces, Dieta del bañil. dieta del bañil, por eso tenía fuerza, era. Legal. Y mae, ahora es así, entonces, de qué lucidez mental va a tener alguien en esas condiciones también, ¿verdad? Sí, al final puede ser de que el hombre no tenía como una enfermedad diagnosticada, pero el hecho de no hacer esas pequeñas cosas, ¿verdad? Que uno necesita o el cuerpo necesita, ya hace que su mente no esté lúcida, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí anda, ¿verdad? Que no tiene una enfermedad como tal. Tal vez pensaría yo que era un adicto, sí, como tal, a un montón de drogas súper fuertes. No sé, imagino que él más se metía cocaína, Lo que heroína fuera, y- sí, lo que cayera, güey. y se iba así. Como me estaba escribiendo un estadounidense promedio. Bueno, no era zombie todavía, el mae. America, hell yeah. No era un zombie, el mae, todavía nada más. Man, ¿han visto esos memes de América? Ma, por todo lado están los memes ahora, ma. Mae, mala, güey. Que de hecho esta semana, no sé si será verdad, pero por ahí leí un artículo que Estados Unidos acaba de ser declarado tercer mundo ya. Al Chile. Basado obviamente en la calidad de vida, el servicio médico, los drogadictos, todo, o sea, toda esa vara ya más están peor que muchos países de Latinoamérica, la verdad. Qué feo, mae. Sí, solamente que imagino yo que nadie quiere que su país se vea tan mal, ¿verdad? Y a pesar de esa Obvio. gente que tiene una reputación de que tiene un montón de plata, que Eso es lo que siguen, los que siguen Sí, el no. progresismo. Ahí es donde queda. Pero sí, May, te le pones esa canción que dice America, hell yeah. no. Y decía, había uno que decía, cuando se descubre un país que tiene petróleo, ¿y quién dijo libertad? América, hell yeah. Sí, atónito. Parece que alguien ocupa un poco de libertad, dice. De Hay terroristas democracia. ahí, man. Qué madre, man. Había uno que decía, como creen los americanos que se ven, salía como Washington o Abraham Lincoln así, todo musculoso, como lo ven los otros 196 países, y salía un tanque ahí, y decía, hombre intenta cambiar bebé por 5 Big Macs, y se hizo una noticia, mae. Güey. Cosas que solo pasan en Estados Unidos. Bueno, además de un largo historial por robo de autos, los investigadores se encontraron frenéticos. Imagínense, era la primera pista que tenían y como lo más fijo, digamos. Y decidieron comparar el registro de actividad de Ramírez con la huella encontrada en el Toyota robado. El resultado fue positivo. Había altas probabilidades de que fuese el asesino y decidieron difundir su fotografía de registro de forma inmediata. La captura de Ramírez era inminente. Las autoridades, perdón, se me pierde la flecha en esta computadora para bajar, que fuese el asesino y decidieron difundir su fotografía de registro de forma inmediata. Ah, pucha, ya nombre. Ya lo quemaron al hombre. Ya foto, no, sí, ya. Ya estaba ahí. Sí, ya valió ahí, ya a ese punto se va ahí. Sí, claro. No, man, si fuera eso sería como ahorita en Facebook, que lo quemaron, Quemado. como el Puchos, que lo va a prometer o no, dice. Era inminente. Las autoridades convocaron a una conferencia de prensa a todos los medios de comunicación para enseñar la foto del sospechoso de 14 asesinatos, describiéndolo como un joven latino de 1,85 de estatura, o sea, era un mae alto, Alto, sí, claro. 70 kilos de peso, o sea, estaba desnutrido prácticamente, cabello negro y ojos marrones. Al día siguiente, todos los periódicos del país publicaron la foto de Richard Ramírez, acusándolo de ser el principal sospechoso de esta seguidilla de crímenes, que tenía aterrada a toda la nación. Entonces ya tenían un rostro. Ahora, más tarde, y a raíz de toda la publicidad que generó el caso, un sujeto le informó a la policía que Ramírez se encontraba de viaje en un lugar rural de Arizona, visitando a unos familiares
y que volvería pronto si esta información era cierta. Se trataba de la oportunidad perfecta para tenderle una trampa, por lo que pusieron bajo vigilancia a la estación de buses a la mañana siguiente. Imagínese que, o sea, yo me pongo en una situación que venga un tío o un primo a hablarle a usted de lo más normal y usted no sepa que todo lo que está pasando en el país es culpa de esa persona. Yo no sé cómo me sentiría. No sé, oiga, sí. O sea, que el tío de uno sea el mae que le anda buscando. Que el mae le lleva un regalo, tú, mi sobrina, Ay, y usted juega con el mae y todo. Y mae, de repente usted dice no, y lo ve ahí en las noticias, lo lleva, mae, qué miedo esa vara. Qué feo, sí, legal. Sí, imagino que el mae tenía esa doble vida porque no tenía como esa actitud loca, ¿verdad? Con la familia, entonces, por lo No que se sabe, ve. mae, no hablo mucho de la familia de eso. Sí, tal vez como ahorita entramos con un toque más a su crianza, ¿verdad? Pero él como expresar eso, odio a su sobrina, por decirlo de una manera. No, yo eso lo inventé, ¿verdad? No sé yo pensaba que era porque no sé quién, no sé quién estaba yo pensaba que estaba hablando de la historia. No, digo yo cómo me sentiría yo en ese toque, digamos. Yo la verdad es que obviamente uno yo pensaba que estaba leyendo la vara ahí. Bueno, la verdad es que yo creo que la reacción normal debería ser denunciarlo, obviamente, ¿verdad? Sí, pero, legal, de es que uno no quiere, ¿verdad?, que un familiar verlo ahí en la cárcel y todo lo que va a aguantar, pero al final puede ser uno, ¿verdad?, el que esté ahí en esa situación de que lo van a matar, y creo que uno no quiere eso para nadie, ¿verdad? Sí, ustedes que dicen, o sea, la típica mamá así como que quiere al superhijo lo encubre y se lo lleva para otro lado, ¿no? Sí, que sí, fijo. Sí, más una latina. Sí, fijo. No, No latina, lo entrega para Oye, si ustedes tuviesen, bueno, si tuviera un primero hijo, le da chancletazos y después lo hace. si tuviera un hijo ustedes y el mae a los 20 y tantos, ustedes se dan cuenta que el mae ha estado matando gente. Primero lo gorreo yo. Al chile. Yo, hemos hablado eso con Camila. Cuando hemos visto estas cosas, o sea, tal vez no matar, pero si hiciera alguna tontera, digamos, que el mae, como que ha pasado, que se puso a tomar, digamos, y por eso se estrelló y mató a alguien más. Es que eso sí. Yo antes de entregárselo al policía, primero lo despedazo yo. En serio. Para que aprenda. Sí, bueno, se vaya traumado a la cárcel de que el papá lo gorrió. Es que sí, ya feo de hacerle un daño a otra persona. Sí, eso algo sí. externo, y si el mae hace su despelote, que se joda de él y ya, bueno. Pero ya que mate a una persona o cualquier daño. O un externo, accidente por imprudente, sí, una hora así. Sí, cualquier daño. ¿Qué haría externo, usted? Sí, lo mete una vez a la cárcel. Sí, también, la también. verdad. ¿Y no le pega? Me llevan no a mí sé. antes que a él. No voy a cumplir los 18. No sé, la verdad. Y yo encarcelado. Obviamente no siento un amor. Digo que no tengo un hijo, ¿verdad? Entonces no sé cómo será ese apego, porque imagino yo criar al chiquito y verlo crecer y no sé, imagino yo que debe ser un dolor muy fuerte para un padre, una madre, de que toda su crianza usted trate de hacer algo bueno y que el mae se eche un montón de todo lo gente. contrario, Sí, obviamente, uno habla así vacilando, obviamente uno se choquea y le da tristeza y todo, pero yo creo que sí me daría cólera porque yo me pondría demasiado en la posición de la otra familia. Y ahí sí. Es que sí, podría ser uno también. Bueno, igual si no le pego, fijo lo madrean en la cárcel de fijo, sí. Eso fijo. El tata muy malo diciendo en la cárcel, el violado. legal. Se imagina. Para que lo castigue. Y lo agarran ese poco de bichos Todos exóticos. Se tira un pedo y dice, ¿cómo ese es de mi talla? Suena a mi talla. Qué asco, Sí, man. Qué duro para la familia, man. Qué bruto este man. El 31 de octubre de 1985, Ese es de mi talla. Ramírez venía de vuelta a Los Ángeles en un autobús. Ignoraba por completo que estaba siendo buscado por la policía y que su fotografía se encontraba en todas las portadas de los diarios. O sea, el mae no tenía ni idea de ya lo habían identificado. Sin embargo, era un tipo relativamente cauteloso. Cuando el bus que abordaba llegó a esta terminal, notó más movimiento policíaco de lo normal y decidió abandonar la estación por la salida de los buses, evitando de esta forma encontrarse de frente con la policía.
Ramírez continuó su camino tranquilamente hasta entrar al local de licores para comprar un refresco. Al pararse frente al mostrador de la tienda, miró hacia abajo y vio su fotografía. El madre, ahora sí. No, como en un chino cuando queman al madre que roba. Madre, qué loco eso. En el madre, chino sí, de Belén que está en ese leñazo de fotos ahí. madre, sí, como desde hace 5 años, madre, son las mismas fotos ahí. Todo quemado. Qué mala nota, madre. Miró hacia abajo y vio su fotografía. Justo en ese momento, una mujer latina que estaba a su lado lo reconoció y comenzó a gritar acusándolo de ser el asesino que aparecía en los diarios. Le gritaba, ¡el matador! Así era como le decía, es que era latino, no sé, el matador, el Le dicen matador. al Enfer también. Oye, madre, qué buena nota por ser latino, ya el madre lo tachaban ahí. No, porque aquí ya tenían todo confirmado. Sí. De ahí No, sí. yo es que Sí, no, quería ya hacer un quite, comentario ya, antes, más. Quería ser racista, quería ser xenofóbico. No son malos. Habló del europeo de Suiza. Madre, sus ojos azules son malos. El ario. El Ario. A su lado y comenzó a gritar acusándolo de ser el asesino que aparecía en los diarios. Ramírez entró en pánico y salió corriendo del lugar. Se subió rápidamente a un autobús, pero varios de los pasajeros iban leyendo los periódicos en donde su rostro Todo el mundo aparecía. se imagina, madre, todo el mundo viendo ahí el periódico cada rato, viendo al madre. Ahora es de película ya. Legal, parece una comedia. Sí. Legal. Como que el mae hizo algo y lo anda buscando. Más las comedias en las que el mae hizo algo, pero que no es el culpable, entonces anda escapando y todo, ¿verdad? Como los Simpsons. ¿Cómo? La otra familia que es la mala y a ellos también los agarran. Que Bart le dibuja los dos, Sí. cambia los me perdí. Pero varios de los pasajeros iban leyendo los periódicos en donde su rostro aparecía en primera plana. No tardaron en comenzar a apuntarlo con el dedo. Completamente desesperado, Richard bajó del bus y corrió casi 3 kilómetros mientras un grupo de personas lo perseguían y gritaban para alertar a los vecinos del lugar. Había intentado entrar a un domicilio y robar un automóvil, pero no lo consiguió, pues había demasiada gente en las calles y absolutamente todos lo reconocieron. Debo de recalcar que esto es un barrio, o sea, donde se metió era un barrio latino. Si esa barrio hubiera sido entre norteamericanos, gringos, nadie hubiera hecho nada, se hubieran quedado ahí, pero latinos, Buscan darle, lincharlo. Sí, legal. No, y sí lo hicieron, ¿verdad? Sí, Me parece sí, que sí. sí, en la historia así el madre. Sí, lo sale está hablando ahí. el señor que nunca habla, el vecino que nunca habla y con un bidón de gasolina. No, Va, se imagina, man. desnúdenlo. Legal que sí, güey. Corrió casi 3 kilómetros mientras un grupo de personas lo perseguían y gritaban para alertar a los vecinos del lugar. Había intentado entrar a un domicilio y robar un automóvil, pero no lo consiguió, pues había demasiada gente en las calles y absolutamente todos lo reconocieron. Todos los teléfonos de la estación de policía comenzaron a sonar al mismo tiempo. Cientos de testigos aseguraban haber visto al asesino. Más de 40 patrullas y 7 helicópteros Fue pucha, man. invadieron las calles del este de Los Ángeles para detener al asesino. Me asusté, man. Ramírez se encontraba exhausto. Ay, man. Había corrido durante varios minutos e incluso atravesó velozmente una autopista evitando ser atropellado. Qué gente. Dios. Durante la huida, Ramírez se metió a un concurrido barrio. Vio una mujer que estaba saliendo de su casa e intentó robar su vehículo. Sin embargo, los gritos alertaron a unos vecinos y comenzaron a perseguirlo hasta que lo redujeron. Otra vez. Otra turba. Ramírez intentó resistirse, pero ya era demasiado tarde. Un fuerte golpe en la cabeza con un tubo de metal y varios puñetazos terminaron con la persecución. Pucha. El temido asesino serial había sido atrapado por los latinos. Pero qué playa ese mae, después de haber hecho toda la vara y estar jugando de vivo en los asesinatos, Son unos cobardes lo todos. descubren y va jalando. Sí, Así sí. desesperado, man. Siento que van a haber comentarios por estar tomando con una pajilla, mae. ¿Por qué? ¿O qué? No sé. No, Alex quiere dar el mejor motivo. Eso. Las tortugas, man. Claro, Cuando los agentes de la policía llegaron al lugar, tuvieron que intervenir para que sus captores no lo lincharan. O sea, ya lo habían golpeado, pero sus manos le iban a matar a golpes.
Ramírez, quien aún en su condición se mostraba desafiante, fue entregado a las autoridades y llevados a la estación de policía. Las primeras imágenes del Night Stalker, esposado dentro del coche policial, causaron mucha expectación del sujeto. Iba con una venda en la cabeza, producto de las heridas que había recibido le dieron duro. tras la linchada de los vecinos. Pero lo que llamó más la atención de quienes lo vieron por televisión fue su mirada. Eran unos extraños ojos, alertas y vivaces, como los de un animal acorralado, más que intimidado por los policías o las cámaras que lo apuntaban, y la muchedumbre que medía su cabeza parecía furioso. Sí, imagino que el mae, creo que lo que el mae no le asustó, bueno, lo que le asustaba realmente era que ya no iba a poder matarlo, o ya no iba a poder como hacer lo que él le apasionaba, lo que le causaba muchas ganas de vivir. Imagino que eso era su motivación, matar gente nada más. Sí, mae, no, imagínese, digamos, por lo menos yo en la situación de que ese mae se haya echado a algún familiar o algo cercano mío, mae, y veo que lo atrapa una policía y se lo llevan, mae, yo sí me sentiría impotente de no poder, no sé, de matar a ese mae. Sí, es que la forma en que lo hacía, un montón de gente fijo viendo las noticias como, mae, ¿por qué no vivía ahí yo? No sé, con las ganas que tenían fijo. Sí, porque es algo real, man. No es que uno le desee la muerte a nadie, pero me imagino con la impotencia, como usted dice, y las ganas de hacer justicia por sus propias manos, eran pensamientos que sobraban ahí fijo para esa gente. Más son videos que yo disfruto cuando agarran así a un ladrón. En los de México, ¿se ha visto? Como en la de las bucetillas, ¿sabes? Sí. En una que un mae roba y lo agarran así, lo meten. Madre, ¿qué hace cuando cierran la puerta? No, que venías muy león, le dicen que lo agarran. Ajá. No, ya güey, era de broma. Madre, pero le dan... Madre, no, sí, qué feo. Madre, a mí hasta que me entran ganas de estar ahí, meterle sus patadas también. Frank Salerno, quien años antes había participado en el caso de Ramírez, se comenzó a interrogar al asesino, que en un principio se había negado a hablar. Pareció sentirse halagado de que un agente tan experimentado lo estuviera entrevistando y decidió colaborar. Con tantos muchos aspectos de su infancia y juventud, Richard Ramírez había nacido en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960. Su padre, un ex policía de la ciudad de Juárez, que luego se dedicó a trabajar en la línea de ferrocarriles de Santa Fe, con un carácter sumamente violento y padeciendo graves problemas emocionales. Julián Ramírez golpeaba a sus 5 hijos hasta hacerlos sangrar. El menor de ellos, Richard, había sufrido un grave accidente a la edad de 2 años cuando un tocador cayó sobre su cabeza y le produjo una herida que requirió 30 puntos de sutura. A los 5 años, un nuevo golpe en la cabeza mientras jugaba en un columpio lo dejó inconsciente. Sí, ahí está el porque el más se volvió loco. Se volvió loco, legal. Sí, de hecho es lo que yo les decía la vez pasada, que hay gente que fue sumamente tranquila toda su vida y un golpe en la cabeza los vuelve violentos, los vuelve como, no sé, como que se arriesgan a hacer otras cosas. Y puede pasar al contrario, que es alguien violento y se da un golpe en la cabeza y se vuelve alguien más tranquilo. No sé si recuerdan el inicio de Dragon Ball, que Goku era todo violento, se pega en la jupa y algo así se hace todo amoroso después. Una calibración cognitiva, ¿no? Ahora sí. Qué lo que era. Con razón el enfermo está tranquilo, todas cortadas en la jupa. Lo tranquilizaron, güey. Tal vez, man. Decía más inteligente, decía. Grave. Yo me acuerdo de eso. Qué increíble. Estos golpes le produjo un cuadro epiléptico que duraría hasta la adolescencia. Pero quizá la influencia no sirva mucho a su hijo mayor. Miguel Ramírez fue la más decisiva de su primo mayor, de Miguel Ramírez, fue la más decisiva de su posterior carrera como delincuente y asesino. Miguel, un boina negro del ejército de los Estados Unidos, había prestado servicios en Vietnam. Para los que no saben, la guerra de Vietnam fue una vara que, bueno, el infierno, ¿verdad? Y hay teorías que el por qué se dieron tantos asesinos en serie en ese tiempo era porque regresaban todos ellos de la guerra con estrés postraumático y pues empezaron a asesinar gente. De hecho, las maras empezaron por ex militares, digamos, con estrés postraumático, y después los mandaron a El Salvador. Sí, no, y obviamente esa gente allá mataba, ¿verdad? Porque era parte y era una guerra. Y imagino que
de eso, el estrés y ya tienen la experiencia, o sea, ya matar a un civil era mucho más sencillo que matar a otro mae que estaba en la guerra, ¿verdad? Un soldado. Sí, pasan dos cosas, digamos, en ese tipo de escenario. Usted es violento y ha tenido ganas de hacerlo, va, lo hace y se tranquiliza. Todo bien, digamos, se quitó las ganas de hacerlo. Y hay gente que más bien va, lo hace y le agarra el gusto a hacerlo. Entonces se vuelven asesinos. Descubren que son un monstruo porque ahí está permitido y no hay consecuencias, ¿verdad? Entonces ahí en la guerra de Vietnam no solamente era como un golpe físico, sino también como psicológico, porque ellos mataban a los vietnamitas y viceversa, pero violaban y descuartizaban y decapitaban. Sí, ya no era el hecho de defender el país, era ya era un gusto. Ya les dio gusto. Como demostrarles como demostrarles quién era el más fuerte, ¿verdad? Sí, que fue, es que las guerras, más eso es lo que trae. Yo por dicha, bueno, creo que sí, ninguno de nosotros hemos vivido eso, pero que fue, ¿verdad, mae? Crecer ahí o vivir eso. Qué duro, mae. Imagino que no es por justificarlo. Sí, no es por justificar a nadie. Es que en la guerra, imagino el impacto de, como dice usted, emocional, no debe ser bonito, a ver un montón de muerte y esas varas. Ustedes no han visto esas fotos que es de alguien que entra a la guerra, digamos, que era como un mae como de 21 años, que entra normal y como después de 2 años de estar en la guerra parece que envejeció como 20 años más. Mano, nunca hice por el eso, estrés y todo, o sea, el mae llega con la mae así, toda arrugada la cara y era un carajillo como de 20 años. Y es por todo el estrés, porque usted vive constante estrés. Sí, estar alerta todo el tiempo. Usted está durmiendo y está estresado todavía. Está alerta, sí, Pucha, qué duro, qué huevo. Bueno, hay gente que le gusta como este man, ¿verdad? Sí, ¿no? Y algunos porque no quieren matar o porque, digamos, dentro de la naturaleza del ser humano, por así decirlo, está como no hacer daño a otra persona, al menos que sea por supervivencia, ¿verdad? Y usted llega ahí a la guerra y muchos no quieren matar porque es gente que no le ha hecho nada, o sea, va bajo una orden, entonces les dan drogas para que puedan como salir, digamos, como heroína, cocaína, heroína, como cocaína, como esas varas que lo suben, el rush, y para que vayan a matar, o sea, para que no tengan como ese miedo. Entonces imagínense, son prácticamente obligados a hacerlos también. Había prestado servicios en Vietnam. Cada vez que conversaban, le contaba todas las atrocidades que había cometido en la guerra, e incluso llegó a mostrarle fotografías que había tomado de las mujeres que violó, mutiló y asesinó, como si se tratara de una gran hazaña. Ramírez lo admiraba porque además de narrar de aquellas orgullosas historias de crímenes y enseñarle a fumar marihuana, le instruía en técnicas de sigilo. Fue a Richard. Y asesinatos basados en su avanzado entrenamiento militar. El 4 de mayo de 1973, cuando Richard se encontraba en casa de su primo, comenzó a discutir fuertemente con su esposa. De pronto, Miguel tenía un calibre 38 y le disparó en el rostro a su mujer, asesinándola en el acto. Es difícil discernir si este acto traumatizó o estimuló al pequeño Richard, el cual presenció una afrenta de un asesinato en todo su esplendor. Lo que sí es seguro es que vio con sus propios ojos cómo un hombre podía dominar a una mujer sin ningún tipo de resistencia. La violencia y la fidelidad eran la clave. Miguel fue enviado a juicio y recluido en un hospital psiquiátrico, además de ser considerado no culpable por razones de enajenación mental. Tras 4 años en el sanatorio, volvió a casa y continuó lavando el cerebro de su primo. Ya de adolescente, Ramírez no solamente empezó a consumir marihuana, sino que empezó a consumir LSD, convirtiéndose en un drogadicto y al mismo tiempo alimentando sus florecientes fantasías sexuales. Yo creo que, perdón, ya Mano, para mí mae en algún momento dijo, yo quiero ser como mi tío. Legal. Y yo voy a matar así, yo voy a agarrar las huilas y las voy a hacer así como lo hace él, porque es lo que me ha enseñado, y me voy a meter a las casas, voy a aplicar esta técnica de sigilo y así me lo voy a ir echando a todos. Sí, yo creo que, como hemos visto, la mayoría de asesinos en serie que hemos estado leyendo, ¿verdad? Y compartiendo aquí en los podcasts, como siempre hay un punto, ¿verdad? Que determina como su personalidad, ¿verdad? O lo que hizo que el mae explotara, ¿verdad? Y se convirtiera en lo que se llegó a hacer, ¿verdad? Un asesino.
Y yo creo que para este mae fue eso, ¿verdad? Que, porque el mae, bueno, salió de una familia que lo maltrataba, ¿verdad? Y no tenía como esa figura paternal. Y este mae Miguel, yo creo que se convirtió en esa figura, ¿verdad? Porque correcto. el mae, obviamente, lo quería, pero a su manera, pero le estaba enseñando basura. Y al final, el mae... Tiempo de calidad. Sí, su tiempo de calidad, literalmente, De hecho, sí. era enseñar a matar. Pero yo no sé, el mae le está contando sus anécdotas, pero tal vez no pensó que este mae iba a tomarlo como una meta también. No, se ve que ese mae era un psicópata, el No, también primo. era otro, ¿verdad? Sí, se nota. O sea, ¿en qué mente le va a enseñar a usted a un chiquito? Ujú. Decirle, vea, como la maté. Sí, no, ese mae, bueno, Era un psicópata. Sí, un carajillo, ¿cómo va a decir, ma, esta vara es malo? ujú. O sea, Sí, ya lo vio normal después. el Ajá. mae. Exactamente. Ujú. Sus fantasías sexuales comenzaron a fusionarse con degradantes escenas de violación, que era lo que más le excitaba. Cuando asistía al colegio intentó violar a una muchacha en un lugar de hospedaje en donde trabajaba. Por fortuna fue descubierto con en la barriga de la mujer, que logró dejarlo inconsciente de un golpe. Los jóvenes decidieron dejar el lugar y Ramírez tuvo la suerte de no terminar tras las rejas en esa ocasión. Cuando finalmente se mudó a Los Ángeles, en los Nuevos Ángeles, California, trató de sobrevivir robando automóviles con el único fin de testar sus vicios y conseguir un alojamiento. De hecho, cuando comenzó a matar de forma indiscriminada, se hospedaba en el tristemente célebre Hotel Cecil, Ahí estaba ya el mae. que se encuentra a escasos metros de una estación de policía. Ahí fue donde estuvo el otro asesino en serie, Johann Unterweger. Ramírez vivía como un vagabundo, con los dientes completamente podridos y alimentándose solo de dulces y comida rápida. Mae, toda la dieta de Richard, bro. legal. No parecía tener ningún otro propósito en la vida más que drogarse y delinquir, como todo joven de la época, para medio escuchar diversas bandas de rock, como Judas Priest y AC/DC. Eran Sí. algunas de sus favoritas. Eso está, weón. Qué madre, madre. Bueno, aquí llegó el podcast. Como están describiendo, a ver, mae, ¿no? Qué madre. Es entonces cuando comienza a interesarse por el satanismo. Obsesionado por su nueva afición, empieza a leer libros sobre el tema y se siente profundamente identificado. La convicción de que podía hacer lo que se le ocurriera, a una costa de sufrimiento y el dolor de los demás, se marcó en su mente. De ahí en adelante comenzarían los asesinatos. Millones de estadounidenses quedaron impresionados al ver a Ramírez por primera vez después de su detención en 1985. Para ese año, varios de los más famosos asesinos en serie de la historia fueron atrapados en Estados Unidos, pero ninguno lucía tan intimidante como Richard Ramírez. Es que si ustedes ven, era como Ted Bundy, era como un man bueno, considerado muy guapo para esa época y súper carismático. El man hablaba con la prensa y todo. Después tenían al payaso, a Pogo, y dieron de un gordito ahí, macho, Texas Finest Boss. Un man normal en Texas, legal. Entonces, ven a este man así, delgado, altísimo, vestido solo de negro, Hecho leña. hecho leña, los dientes asquerosos, era un Ay, la vara de los monstruo. ojos, lo que usted dice que... Los ojos, que parecía como un animal, un tiburón. Qué miedo, man. Pero ninguno lucía tan intimidante como Ramírez. Por ejemplo, supo disimular muy bien su maldad ocultándola bajo una máscara de cordura y simpatía que engañó a más. Ese fue Ted Bundy. David Berkowitz, el hijo de Sam, desconcertó a muchos cuando fue atrapado debido a que su aspecto era de lo más corriente. Y uno de los que provocó también pavor por sus abominables crímenes y su espantoso alter ego, Pogo el payaso, que era el John Wayne Gacy, el gordito. Pero no resulta más grotesco y amenazador que Ramírez. Este, en cambio, provocaba miedo solo con mirarlo. Durante la primera audiencia ante los tribunales, la cual fue retransmitida por televisión, Ramírez eligió a 2 abogados únicamente porque eran latinos, ignorando el hecho de que no tenían mucha experiencia. Tras oír las acusaciones, exclamó Jesse:
Poco antes, a este había levantado su mano izquierda y mostró a las cámaras de edición un pentagrama satánico que se había dibujado en ella. O sea, se había hecho un pentagrama aquí. Eso sí. Que siento yo que eso era más como show. Si hubiera sido de verdad, Sí, legal. Sí, sí. Después de todo lo que hizo, simplemente. Con marcador. Ajá. Para que no duela. Para que no le duela. En ella, junto al número de la bestia, o sea, se hizo el 666. Algo que tomó por sorpresa a todos los camarógrafos, quienes se deleitaban ante la presencia del condenado. Sí, yo ahí creo que el man ya, la verdad, el man ya estaba consciente que lo habían agarrado, la verdad. Y siempre pienso yo que el man solamente estaba, como dice usted, en un show, como ya llamar la atención, ya, ya aquí estoy, ya es tratar de hacerse grande, nada más. Se va a hacer historia ya, va a ser el más grande. Este no los había defraudado en apariencia, era tan amenazador y demoníaco como sus propios actos. Resultaba evidente que Ramírez no se mostraba arrepentido y que de hecho se sentía orgulloso. Philip Carlo, autor del libro The Night Stalker, quien tuvo la oportunidad de entrevistarlo, comentó en un documental sobre el asesino: Richard era bastante maleducado y agresivo, insultó a todos los que estaban allí y cuando la gente vio cómo era realmente se asustaron aún más. Los criminólogos que investigaron a Ramírez dijeron que se trataba de un psicópata cruel y egocéntrico, completamente obstinado y obsesionado con sus creencias satánicas. Con diferencias, lo que más le llamaba la atención era el comportamiento ambiguo que Ramírez mostró durante su carrera criminal, convirtiéndolo en un asesino en serie de características mixtas, entre organizado y desorganizado. En muchos libros y documentales se habla de que Ramírez escogía casas al azar para realizar sus brutales asaltos. Sin embargo, en algunos casos el asesino ronda durante varios días los hogares seleccionados, realizaba llamadas anónimas amenazadoras con el fin de perturbar a sus habitantes antes de matarlos. Qué miedo, man, se imagina. O sea, el mae les, digamos que en otras palabras, el mae les avisaba que... El mae era como Scream, el de la película, la máscara. Sí. Mae, sí, qué loco, ¿verdad? Como jugaba con la mente de la gente, no sé, los veía como, no sé... Sí, nadie se para espera que un entretenimiento, mae, no sé. que un mae le diga, mae, lo voy a llegar a matar en la noche y todo. Uno dice, mae, sí, güey, está jodiendo. De la Reforma. Sí, ahí me quiere sacar plata, una llamada de estado. Ajá, sí. Y nadie se espera que en la noche sí le llegue el mae. Sí, no, el mae entraba si había una ventana abierta, no se esforzaba, digamos, si había una ventana abierta el mae entraba, si no... Pero qué feo para la gente, oiga. Qué pereza. Porque la gente fijo, llegaban a... Ya el mae llegaba y la gente fijo en su momento como lo relacionaba. Imagino que esa gente como arrepentida, mae, qué madre, ¿por qué no tomé en cuenta? Que ya no se puede arrepentir. Sí. Mae, qué feo, mae. Sí, qué miedo. Él rondaba con llamadas anónimas amenazadoras con el único fin de perturbar a sus habitantes antes de matarlos. El modus operandi de Ramírez era confuso. También lo era la selección del arma homicida. Podía asesinar estrangulando, apuñalando, golpeando con martillos, bates de béisbol, puños y patadas, o simplemente abriendo fuego con un revólver. Ahí como entre paréntesis, gracias todo por ti, primo Miguel. No, ahora sí. Gracias. No dijo nada del primo. Del mae, primo. ¿no? Sí, no. Que al final el mae invitó a ser un primo, la verdad. Como... Sí. Legal. Generalmente los asesinos en serie prefieren un modo de ejecutar a sus víctimas por sobre otros, y esto puede depender de que no se excitan más y que les da más sensación de poder. La estrangulación, por ejemplo, es una forma cercana y lenta, mientras que disparar un arma de fuego es algo más impersonal y rápido. Ambas formas de matar suponen perfiles criminales sumamente distintos, algo que en este caso suele entre Ramírez pudo dejar un reguero de pistas en la celda del crimen en la escena del crimen, e incluso testigos, y en el siguiente ataque asesinar a toda una familia y desaparecer como un fantasma. Era un criminal impredecible y resultó un gran alivio que estuviera tras las rejas. El 22 de julio de 1988 se realizó la selección del jurado que se encargaría de enfrentar el juicio contra Richard Ramírez. Al mismo tiempo, su desquiciado comportamiento tras las rejas iba en aumento. En una ocasión se realizó un corte y con su sangre, se lo hizo al final. Sí. Y con su sangre dibujó un gran pentagrama en la pared de su celda. El 3 de agosto de 1988, el asesino realmente consiguió llamar la atención cuando aseguró que conseguiría un revólver de contrabando en la sala de juicio para disparar sobre el fiscal,
Quizás fue una simple fanfarronería de Ramírez, pero la noticia llegó a la prensa y puso nervioso a más de alguno. Fijo, sí. Imagínate el fiscal, ma, y yo fijo ¿Cómo, voy con cómo un es? chaleco ahí Se de incapacitó. Legal. Llegó a la prensa y puso nervioso a más de alguno. Decidieron instalar en plena sala de tribunales un detector de metales. Bueno, Que eso debería estar ahí, ¿verdad? No sé por qué esperaron hasta que alguien nos amenazara. sí, legal. El 14 de agosto de ese mismo año, el juicio tuvo que suspenderse debido a que una de las miembros del jurado no llegó a la sala de audiencias. Pocas horas después se filtró la noticia que había sido asesinado A la pucha, ma. a tiros en su departamento, lo que causó un pánico y despertó una serie de teorías que involucraban a supuestos grupos satanistas que podrían estar ayudando a Ramírez. Sí, ya para que ya esté encerrado, ma. Sí, para intimidar al jurado. Pero pronto se supo que el novio de la mujer había sido el culpable y que se había suicidado después de matarla. Aún así, el jurado estaba aterrado, el golpe psicológico fue potente y Ramírez, como un psicópata, supo jugar con ellos. Sí, fijo, el mae aprovechó ese momento, esa situación. Imagine usted que todo está rodeado de que el mae es un asesino y alguien se muere y todo el mundo dice, este mae algo hizo. Ajá, como el mae no me creen el poder que yo tengo allá afuera. Sí, él jugaba con esa vara. Después, aún así, el jurado estaba aterrado. El golpe psicológico fue potente y Ramírez, como un psicópata, supo jugar con ellos. De un momento a otro, el asesino comenzó a notar que no solo psicólogos y psiquiatras, sino otros los miraban con atención. Durante el juicio, mujeres de todas las edades y clases sociales comenzaron a visitar la corte, completamente vestidas de negro. También, además de ser un psicópata muy intuitivo, y pronto se dio cuenta que aquellas mujeres solo buscaban cruzar sus miradas con él. Qué vacilón, porque siempre pasa eso, ¿verdad? Como siempre hay gente que los apoya o... No tienen papá. Y un mae todo asqueroso. Ma, sí, no. La gente sí es tonta, Ey. Más no sé, es que iba a decir una tontera, pero mejor digo qué tonta que es la gente. Más sí, de hecho estaba viendo esta semana de un asesino ahí era en Ucrania, que si no han visto la serie, que más la recomiendo un montón, que se llama Dentro de las cárceles más peligrosas del planeta. Ma, creo que la empecé a ver, creo, por hace Netflix. rato. Ahí sale de hecho la reforma. Sí. Sí, buenísima Sí. la serie, la verdad. Y sale una parte en Ucrania y él entrevista a un señor que el man fue acusado como de matar a más de 100 jóvenes, mujeres. Entonces cuando el man lo arrestan, una muchacha que a él le gustaba todo ese tema y se obsesionó con el mae. Tenía 15 años y le empezó a mandar cartas al mae. Sí, El mae le respondió y que la quería conocer y no sé qué. Cuando ella cumple 18 años o 21, no me acuerdo, va a la cárcel, se casa con el mae y hasta Sí. tienen un hijo. Güey. Y entonces al mae Sí. le dan el beneficio de tener la visita conyugal, pero de ahí tiene que estar vigilado por militares, porque de ahí no saben si la puede matar ahí mismo. Aún después de años, de ahí en el documental el mae sale todo viejito y que no sé qué, y el mae, las últimas declaraciones que da es como: la gente me sigue tratando como un humano, pero soy un monstruo, igual que Andrei Chikatilo, que era otro. Bueno, ese es peor que Ramírez. Para mí está el que habíamos visto, Albert Fish, y después sigue este mae de Chikatilo. Ma, para mí el Barry Fish es el primero, la verdad, de todos los que Es de Chikatilo, hemos mae. leído. Ahí lo vamos a ver, ese sí, mae, ese también me dejó muy, Monstruo. sí, de Rusia, caníbal. La madre de Rusia. Aquellas mujeres solo buscaban cruzar sus miradas con él. Uno de los beneficios que obtuvo por estar encarcelado fue el de conseguir que le arreglaran la dentadura. Como comprendió que se estaba transformando en un criminal tan célebre y Se iba famoso, poniendo guapo, el mae, poco a poco ya iban dando patrocinios. Legal. se estaba convirtiendo en un criminal tan célebre y famoso como Ted Bundy o Charles Manson, no dudó en cambiar su apariencia. Al cabo de unas semanas, el sujeto que aparecía frente a las cámaras parecía más una pretenciosa estrella hollywoodense y no un asesino serial. Man entraba con lentes oscuros y el pelo así largo, aesthetic y la vara. Ya con brackets y todo. Le arreglaron los dientes. Con el madre así, Con carillas. Sí, digamos. ¿En Chile? Sí, el madre ya tiene como una dentadura perfecta. Qué ahí. jeta, man. A pesar de que tenía los dientes podridos y uno encima del otro, ahí todo el apiñamiento. Qué jeta, man. O sea, ¿quién
puta se tomó el tiempo de arreglar los hocicos, mae? Qué miedo, qué asco. Mae, es ilegal. Y el mae tenía como ni los pómulos como super perfilados, entonces el mae, la verdad es que el mae sí era un mae atractivo ya en ese entonces. Mae con botox y todo. Sí. El mae se había hecho esa vara de la nariz y toda la vara. En las entrevistas, sí, eso es gracias a Ida y el marketing. Para los que me han estado preguntando. Visto, ven. No, verdad. Si ese mae todavía hubiera sido en ese tiempo, digamos, si no fuera alguien malo, mae, fijo, el mae hubiera sido un influencer, una vara así. Sí, tipo este mae, ¿cómo es? El de Pablo Escobar, de Popeye, es. Ajá. ¿Sabes más? Si tenía un canal y toda la vara. Sí, no, pero me refiero si por el aspecto del mae, fijo, el mae hubiera sido modelo o una vara así, porque el mae sí era bien parecido, digamos. Después de que se arregló toda la vara, ¿verdad? Si hubiese tenido un primo modelo, tal vez hubiese ayudado, Chile. Empezó a vestirse de etiqueta o con chaquetas de cuero. Llevaba el cabello largo, lucía unos lentes oscuros y esforzaba una mueca irónica en todo momento. Madre, le hablaban, el madre como... o sea, jugando de guapo, así, sí. Y el madre jugando de guapo y todo. Sí, algo que yo vi en la entrevista que le hicieron al mae, o lo que analizaron, es que el mae era un mae violento, obviamente como mataba al mae era un mae violento, y que el mae se mostraba muy tranquilo. Supuestamente el mae sí, de por dentro, seguramente el mae sí sentía con esas ganas imagino, de tirar todo o sacar su yo interior, porque el mae sí, cuando entrevistaban se veía como tranquilo y el mae hablaba como un poco, no formal, pero el mae trataba de usar vocabulario medio bien, ¿verdad? No era como todo el mundo lo que pensaba, este mae. Si solo topa así vestido tuanis, usted no se imagina que el mae es un... un asesino. Porque el mae habla lento, sí, como un británico, ¿verdad? Ahí, exactamente. Pero era súper forzado, ¿verdad? Sí, eso decían los maes, que el mae se veía tan... como que el mae estaba actuando, la forma en que el mae se expresaba, porque realmente el mae no era así, el mae era un mae violento. Ay, sí. Yo imagino que el mae estaba, y le tocaba realmente, y ya no le servía de nada tratar de decir malas palabras o tratar de amenazar a alguien, sí, ya no podía salir de ahí, le tocaba confundir, pienso yo. El mae trataba solamente de confundir a la gente. Sí, para sobrevivir más bien. Sí, ya estaba como dándose propaganda, pienso yo. Con el pasar de los días empezó a recibir cientos de fotografías eróticas. Influencer. Bueno, ya vemos que le motivaba entonces. OnlyFans hubiera tenido el mae. A recibir cientos de fotografías eróticas y cartas de mujeres que le declaraban su amor, lo que terminó por inflar aún más su ego. En sus siguientes apariciones, sentado en el banquillo de los acusados, Ramírez se dedicó a balancearse de forma frenética e insultar al juez, amenazar al jurado, burlarse de las familias de las víctimas y coquetear con las mujeres que venían a verlo. O sea, ya un rockstar totalmente estaba jugando. Y que venían a verlo. Las veces que intervino fue para hacer referencia a sus creencias satánicas y en un momento llegó a decir que había cometido los crímenes inspirados por la música heavy metal. Sí, man, qué loco. Nada que ver, que escuchaba principalmente de Judas Priest, donde sacó la idea de firmar uno de sus asesinatos con el nombre Jack the Knife, que fue lo que ese era el apodo que él quería. El título de una de las canciones de esta banda. Su actitud era cada vez más desafiante y parecía no prestar atención a un juicio que podía costarle la vida, pues era muy probable que lo condenaran a muerte. De hecho, la inexperiencia de sus abogados quedó en evidencia en más de una ocasión, presentando una defensa bochornosa desde todo punto de vista. De los más fíos ni les importaba tampoco, digamos. Aunque claro, usted gana un caso como abogado, un caso de este, sí, se va para arriba, ¿verdad? No, igual, pienso obvio, yo que... la gente corrupta y toda esa vara, ¿cierto? Sí. Sí, pienso yo que también quedaría como una basura de personas. Bueno, es que difícil porque usted es su trabajo, con eso come. Imagino que es parte de verdad también. No puede hacer un mal trabajo, digamos. Sí, es parte de qué se va a hacer. Sí. De hecho, la inexperiencia de sus abogados quedó en evidencia en más de una ocasión, presentando una defensa bochornosa desde todo punto de vista. Tras 22 días de deliberación, Richard Ramírez fue encontrado culpable de 14 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 allanamientos de morada. También se le atribuyeron 3 secuestros de menores de edad, los cuales Ramírez efectuó con el único fin de asustarlos. O sea, secuestró niños, se los tuvo ahí un rato y después los soltó para... Oiga, pero este mae, qué miedo, hizo de todo un poco, sí, no solo fue matar.
Entonces, Sí, o sea, imagínense, un carajillo llega y asusta a toda la familia y se empieza a regar la bola, entonces ya el mae es más famoso. Para luego abandonarlos a unos 4 kilómetros de sus hogares. Muchas Porque familias. mamá sabe que es idiota. madre, qué mierda. Sí. Oiga, qué increíble que nadie lo vio, ¿verdad? Yo imagino el chamaco gritando, no sé, y Sí, tratando bueno. de escapar, no sé. Esas son las técnicas del primo. Ya, sí. No, pero sí, esos chamacos quedaron traumados, fijo. Oye, qué dicha Fijo. que no les pasó nada, sí. Qué dicha. Muchas familias enfrentaban dos posibles sentencias a la pena de muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 3 de octubre de 1989 fue condenado a morir en la cámara de gas en la cárcel de San Quintín, en California. Ramírez se dirigió a la corte y esto fue lo que dijo. Lo voy a citar, dice: no me entienden, pero me lo esperaba, porque no son capaces de hacerlo. Estoy más allá de su experiencia, más allá del bien y del mal. Legiones de la noche, hijos de la noche, Uy, madre, qué miedo. no repitan los errores del Padre y no muestren compasión. Seré vengado. Lucifer vive dentro de nosotros. Ese mae, quién sabe cuánto tiempo estuvo pensando esa Mae, así, no sabe. A ver, O sea, como me veo más malo. sí, a ver cómo le pongo. Ahí O se con todas inspiró faltas de una ortografía. carta, seguro. Todas faltas de Una canción, ortografía. ¿no? Sí. Alguna las voy y las digo: escríbeme una frase. Sí, sí, sí. Una frase tuanis ahí que les dé miedo. Aún tras ser condenado a muerte, el asesino se mostraba desafiante. Luego de recibir su sentencia, se dirigió a las cámaras de televisión mientras era trasladado. Sucede gran cosa, la muerte siempre estuvo en el territorio. Nos vemos en Disneylandia. Eso fue lo que le dijo. O sea, la muerte siempre estuvo por aquí. O sea, el mae como que ya había aceptado. Nos vemos en Disneylandia. Y le hizo así. Qué Vara, raro. no sé. Ah, yo ese, mae, qué raro. Yo, mae. Nada, pero sí dijo eso, nos vemos en Disneylandia. La habilidad de Ramírez para provocar conmoción continua queda intacta. Tras las rejas, los cientos de cartas de chicas que aseguraban estar enamoradas de él, e incluso mantuvo relaciones con varias de ellas. Cuando los iban a visitar a la cárcel, finalmente el 3 de octubre en 1996, Richard Ramírez contrajo matrimonio con una escritora independiente llamada Lick, y después de ser puesto tras las rejas, Ramírez habló varias veces, alegando que los dos abogados que lo defendieron en 1988 eran inexpertos e incompetentes. Hasta ahora, la hora que se dio cuenta, mae, que lo declararon para que Cuando le iba a matar, Sí, weón. sí. Cosa que era cierta y que merecía un juicio justo. Con el pasar de los años, el asesino comenzó a sentirse más angustiado y nervioso ante la posibilidad de ser ejecutado. Ya se le quitó lo malote. Sin embargo, falleció el 7 de junio del año 2013 a los 53 años, afectado por complicaciones secundarias en el sistema linfático, supuestamente producido por años de abusos de drogas y una infección crónica ligada a la hepatitis. Tras 23 años de encierro en el corredor de la muerte, la historia de uno de los peores asesinos seriales modernos había acabado. Después de su muerte, el cuerpo de Ramírez permaneció durante varias semanas sin ser reclamado. Su esposa no dio señales de vida hasta la fecha y se le declaró como desaparecida. Se asegura que habían terminado su relación varios meses antes, pero en documentos oficiales aún aparecían como casados. Según algunas fuentes, ella le había dicho a Ramírez que si él era ejecutado se quitaría la vida. Tal vez al enterarse de la muerte de su marido decidió cumplir su promesa en un lugar alejado donde su cuerpo aún no ha sido encontrado. El 10 de abril de 1984, el cobarde asesinato de una niña de solo 9 años fue registrado en un hotel del distrito de San Francisco. El cadáver de la menor fue hallado colgado de las cañerías del sótano. Había sido golpeada, violada y apuñalada hasta la muerte. Este monstruoso asesinato no se adjudicaba a Rich Ramírez sino hasta el año 2009, cuando por medio de pruebas de ADN se comprobó su autoría. Hasta entonces nunca figuró como uno de los crímenes del Night Stalker. Si bien Ramírez fue encontrado culpable de 14 asesinatos, los agentes involucrados en el caso aseguran que podría haber cometido unos 20 en total. Sin embargo, el alto costo del juicio impidió que se siguiera la investigación al respecto y la verdadera cifra mortal del merodeador nocturno se fue con él a la tumba. Y terminó. Mae, Que a mí legalmente sí me parece una estupidez de como que mantengan encerrado a una persona que haya matado a tanta gente.
Mae, sí. O sea, pero- mae, ¿cuánto vale la vida de una persona, mae? ¿Cuántos años lo pueden tener ahí vivo y todo? Y ahí les va bien porque los madres se engordan Les arreglan los y le dientes. arreglan los dientes, mae, duermen en una cama, tal vez algún día, como este mae era un drogadicto, se acostaba en cualquier lado a veces. Mae, legal. Bueno. No tiene un presidente como Bukele ahí todavía. Sí, pero lo que, o sea, obviamente sí, merecen un castigo y todo lo malo, ¿verdad? Este mundo por lo que han hecho. Pero yo recuerdo que cuando empezó esto de los asesinos y no había forma de atraparlos porque, digamos, apareció un asesinato allá y otro aquí. Entonces la gente todavía no conocía el término de asesino serial y decían, no están conectados, estamos buscando a dos personas diferentes. Y apareció otro después allá y decían, hay otro tercer asesino. O sea, no existía como la forma de todavía psicológica de linkearlo, como no, es este mae, porque en todas las víctimas se encontró esto y esto, en la escena del crimen, el mae, no sé, quitaba tal cosa, rompía los espejos, o una hora así, o sea, dejaba su marca Sí, como personal. un patrón, digamos. Exactamente. Entonces antes se condenaba a todos los asesinos y se tenían ahí pudriéndose en la cárcel, hasta que llega Robert Ressler y dice, más tienen, hay que sacarles provecho. Y es donde él empieza a entrevistarlos para ver qué cosas pueden encontrar en su infancia para prevenir. Ya no es como para curar, sino como para prevenir esta vara. Entonces de ahí, si ven a un niño que tiene un padre ausente, tiene una madre castrante, tiene problemas como que se orina en la cama todavía a una edad muy alta, tiene golpes en la cabeza, todas esas varas. Bueno, hay que viendo, ¿no? Porque está ¿Se orina en la cama porque todavía? está contando mi historia, dice. Se cantó Está en quemando exclusiva. El mío. El mío. Entonces, todas estas varas, el mae va encontrando un patrón de todos los asesinos que dice, la infancia de todos estos más es muy parecida. Entonces, con esto podemos prevenir de que se creen nuevos, ¿verdad? Enseñando a los padres, a las sociedades, a los maestros, todo eso, ¿verdad? Y consiguiendo un patrón. Si usted ve un adolescente que ya está haciendo esas varas, de ahí hay que buscar cómo rehabilitarlo antes de que cometa el crimen, porque ya es como que cometen la vara y más es como un chiquito que no ha probado el dulce, como que lo probó y le encantó. Sí, cuesta mucho ya que se recuperen. Porque el primo. De hecho, Robert Ressler dijo que no hay recuperación para ellos, o sea, un asesino en serie jamás va a dejar de matar. Entonces de lo que queda es encerrarlo o matarlo mejor. Sí, igual, bueno, en las cárceles en Estados Unidos, y ahí los ponen a trabajar. Yo creo que por eso tal vez que cuesta mucho que los manden a matar de una, y porque al final es un beneficio para el país, ¿verdad? De mano obra gratis. Sí, pero esa es la razón por la que se mantienen vivos, digamos, como para sacarles ese provecho, para saber cómo van a actuar otros. Que ya ahorita ya está súper investigado, al menos que salga un nuevo tipo de patrón o asesino que no se ha visto por alguna otra forma. Por ejemplo, toda esta vara, cuando empezaron los asesinos, en ese tiempo no habían tantos, ¿cómo es que se llaman? Los tiradores, como en las escuelas y esas varas. Y este mae todavía, a pesar de que no había nada en el libro, él dice, pero un día los asesinos en serie ya no van a ser un problema, sino van a ser los tiradores. Mae, y eso fue hace años cuando hizo esa investigación imagínense, 1900 y pico. Y hoy en día ya el problema no son los asesinos en serie. Son esos maes que van a una escuela, son rechazados sociales. Sí, la facilidad que y tienen sacan de tener sus armas. Entonces, mae, Sí, ¿no? ve, ahora se está investigando, se está viendo qué patrones tienen estos nuevos y por eso se mantienen vivos. Pues hay un montón de carajillos que han hecho tiroteos, que están ahí en la cárcel porque se les estudia, se les pregunta a ver qué hicieron. Aunque la mayoría no sobrevive porque lo hacen y ellos se matan o la policía los mata también. Sí, sí. Pero esta fue la historia de Richard Ramírez, The Night Stalker, The Nightcrawler, Jack the Knife. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? Pues, ¿con qué sabor de boca se quedan? Y la verdad que me gustó. Me gustó cómo terminó, la verdad. No, y la verdad es que creo que fue justo cómo terminó, porque ahí con la pajilla, madre. Continúa, es que me está... Sí, creo que fue justo cómo terminó la historia, porque creo que tuvo un cierre para la familia, pudieron tener esa tranquilidad a pesar de todo, de que el mae lo agarraron, lo lincharon
y puedo terminar en la cárcel. Creo que fue algo bueno sí, como para la cerrar familia. ese ciclo para ellos. Sí, muy interesante la verdad, la vida de este man. Bueno, Sí. la parte psicológica Sí, es sí. muy planes. Sí, faltaron un montón de detalles más ahí que no hay. Ujú. Como también estuvieron cerca de atraparlo por el dentista que lo veía, o sea, varios detalles ahí que se omitieron. Que es una dentadura muy peculiar y asquerosa. Sí, creo también que fue lamentable, ¿verdad? Porque al final, como su niñez, ¿verdad? Al final, tal vez él, si hubiese tenido un apoyo más normal, ¿verdad? Con más amor, pienso yo, no sé, tal vez el compa hubiese hecho algo bueno, ¿verdad? Por la sociedad, o hubiese tenido una familia, no sé, tal vez. Y creo que con que no hubiese sido un asesino, creo que hubiese terminado bien, no sé. Sí, claro. Sí, Todo fue por el tío. No, el primo El es. primo. primo. De hecho, pues pucha, es que he leído mucho. De hecho, no recuerdo dónde había leído yo un artículo que, obviamente se estudia más a los hombres porque son más hombres los que cometen este tipo de crímenes, ¿verdad? Y decía que era un psicólogo que él tenía la teoría de que la mayoría de los hombres nacen con creencias o con deseos sexuales desviados, como Ramírez, digamos, que era la violación, eso era lo que a él le cuadraba. Que la mayoría de jóvenes nacen con estos deseos y que si no tienen a alguien que los guíe y les diga, hey, eso está un toque mal, vámonos por aquí mejor, es una gran probabilidad de que termine siendo un criminal violento también, ¿verdad? Porque la mayoría de esos crímenes se cometen por algo sexual. Entonces sí es muy importante tener un tutor, madre, ya sea un tío, un primo, un papá, su líder en la iglesia, su maestro de la escuela, lo que sea. Siempre es bueno tener a alguien que le diga, hey, no es por ahí, sino es por este lado. Entonces sí, esa fue la historia de Richard Ramírez, The Night Stalker. Y no sé, comenten qué les pareció este video, Sí, este ahí podcast. que siempre recordando que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y poder compartir, ¿verdad? Al final creo que son cosas interesantes que podemos ir aprendiendo ahí poco a poco con estos. Suena raro, ¿verdad? Contradictorio que aprendamos algo de estas cosas locas, pero la verdad es que creo que es importante, es una realidad que hay gente mala. Es importante poder, tal vez ser ese apoyo, ¿verdad? Si vemos a alguien raro ahí actuando extraño. Que se Camila, man. Así Man, de cerrar esa puerta, sí, una mano. Pero Y sí. ahora sí, perros. Sí, nos vemos, gente. Sí, Hasta el nos próximo ahí, video. todas las redes. Bueno. Adiós.